Bueno, pues con él vi peleas, vi peleas de pandillas, había mucha drogadicción en uno de los cuartos de mi tío, roto, llegaba sucio, olía feo, no comía bien, siempre. Y me di cuenta que había familias que vivían papá, mamá e hijos en una casa para ellos. Vamos a empezar esta secuencia de videos que no sé cuánto tiempo vaya a durar, presentándome para que sepan quién les habla, quién soy y de dónde vengo. La realidad es que vengo de un barrio, vamos a llamarle bajo. Está ubicado en Los Reyes La Paz, Estado de México. Y justo aquí es donde nace toda esta curiosidad. Si bien es cierto, yo no estoy dentro de lo que quizás sea una figura de una persona de barrio, de esas personas que la pasaron mal, que se pelearon en la calle, que andaban perreando la comida, que estuvieron involucrados en cosas que no eran legales. La verdad es que sí estuve dentro de este nicho y conocí a muchas personas que aún se encuentran ahí. Entonces, durante este tiempo, durante la mitad de mi vida que conviví en este sector económico, pude conocer y a veces ni siquiera entender, que me atrevo a decir que criticar y juzgar a ellos porque no sabía qué había detrás. Entonces les voy a platicar un poquito de mi historia, de cómo fui, cómo viví, y dentro de la plática van a entender la razón por la que decidí hacer este tipo de videos. Primero que nada, quiero que sepan que mis papás siempre se esforzaron por darnos una vida diferente y creo que fue el punto de partida por lo que logramos cambiar un poquito el chip. Si bien es cierto, no cambiamos un estilo de vida completamente diferente y ahora somos mejores y todo lo que cualquiera pensaría, creo que sí hubo un cambio importante en la mentalidad que nos metieron tanto a mis hermanos como a mí. Entonces, bueno, vamos a comentar, vamos a contarles esta historia que para algunos puede ser una historia X, para otros pueden ser algo interesante y para otros puede ser aburrida, pero al final de cuentas esta parte, esta historia es lo que me llevó a estar en este momento aquí y tratando de encontrar este punto de vista diferente al que todos podrían tener y sobre todo enaltecer a las personas que viven en el barrio, que viven en condiciones no tan favorables, o personas que sí viven en buenas condiciones, pero que han mostrado una garra para salir adelante y salir avante de situaciones complicadas, que básicamente es de lo que se va a tratar. Entonces, primero, ¿quién soy yo? Ok, mi nombre es Carlos Garduño, soy nacido, como ya se los comenté, en Los Reyes La Paz, Estado de México. Es un barrio de condiciones económicas, vamos a llamarle de baja media a baja baja, porque pues están las dos, y ahí es en donde nací. Realmente yo tengo una infancia, unos recuerdos de una infancia bonito. Recuerdo haber estado en un taller de carpintería, era un patio bastante grande, eh, en donde mucho tiempo conviví con viruta, con acerrín, con madera, con herramientas de madera y parte de mi infancia fue de mucha felicidad en esta parte. Y bueno, mi papá, él nació o creció con una familia de 9 hermanos, si no me equivoco. Él es de los del medio, pero creo que él siempre se caracterizó por ser diferente. Obviamente crecer en una familia con tantos hermanos es complicado. Mis abuelos no tengo idea de cómo le hicieron, pero bueno, al final de cuentas, de una u otra manera, pues todos mis tíos salieron adelante en su forma cada quien, con sus problemas cada quien. Por el otro lado está mi mamá, que ella nació en condiciones económicas, según entiendo, buenas. Sin embargo, bueno, pues venían como de rancho la familia de mi mamá, mi abuelo, que era carpintero, y mi abuela, que venía de Hidalgo. Entonces, sí eran condiciones buenas, sin embargo, no eran las condiciones a las que todos quisieran tener, ¿no?
Entonces, bueno, en esta mezcla de dos personalidades, de dos familias diferentes, pues es en donde surjo yo, por un error de mis papás. Se comieron la torta antes del mandado. Pero bueno, al final, eh, ¿cómo crezco? ¿Cómo crezco en la Ciudad de México? Bueno, pues como les comento, yo fui el primer nieto que vivió en la casa de mi abuelo y mi abuela materna, digamos que el primero que creció ahí con ellos directamente. Entonces, la verdad es que básicamente fui un niño consentido, fui un nieto pues bastante querido y obviamente mis tíos también me querían mucho. Sin embargo, bueno, por el mismo barrio, las condiciones en las que yo me desarrollo y las que van conociendo, pues quizás no son las más normales para las personas, pero sí son muy normales para el barrio. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, eh, pues tenía o tengo a mis tíos que todos eran carpinteros, la mayoría de ellos sin estudios, en donde salían a la calle y su diversión era agarrarse a trancazos con el siguiente barrio, en donde mi tío era el más chingón para golpear a los demás, y justo aquí con este tío pues mi papá se junta y mi papá también era muy bueno para los chingadazos. Entonces, bueno, crezco por esta parte en uno donde dos de mis tíos eran pues pandilleros, cada uno con su respectivo barrio, y en donde pues realmente defiendes los colores de tu barrio, ¿no? Este, uno de ellos lo quiero mucho, él estuvo conmigo pues básicamente haciendo su función de hermano mayor, que no era mi hermano mayor, era mi tío, pero bueno, con él conocí cosas malas. ¿Qué cosas malas? Bueno, pues con él vi peleas, vi peleas de pandillas, había mucha drogadicción en uno de los cuartos de mi tío. eh, pues no me tocó verlo directamente, pero pues sí sabías que metían ahí a las chicas para tener relaciones sexuales. Hubo mucho de eso, ¿no? Me tocó ver a mi mamá en las madrugadas curando heridas de amigos de mi tío porque ya se habían agarrado a chingadazos afuera con otra pandilla. Entonces realmente lo que viví dentro de esta parte, pues sí fue normal, digamos, aunque era algo peligroso, aunque era algo fuera de lo común ante las personas, pero dentro de estos lugares pues sí es como normal, ¿no? Entonces, bueno, pues otro de mis tíos realmente no estuvo tanto ahí como en la familia, él se alejó, pero también era parte de otra pandilla y pues básicamente platicando historias, conociendo lo que ellos hacían, pues te das cuenta que pues era algo muy, muy similar, ¿no? Entonces, bueno, pues creces con esto, creces viendo a amigos de tus tíos robando, creces viendo peleas en las calles, creces viendo o escuchando que mataron al tío de tu primo, creces escuchando que en el fútbol ya se agarraron a madrazos, creces escuchando que tu compa ya está llorando porque a su papá lo metieron a la cárcel. Y son cosas que pues en lo personal yo veía como normales, pero que como va pasando el tiempo dices, güey, es que no era tan normal. Por otra parte, pues la familia de mi papá, pues lo mismo, ¿no? No era como tan, o al menos lo que me han platicado, no era como tan común ver, pues pandillerismo, de alguna manera, pero pues también mi tío, el hermano mayor de mi papá, pues era mucho de estarse peleando en la calle, pues jugando fútbol cada fin de semana, pues mi papá en su cotorreo de vestir bien, de pues, casarse chico, pues al final terminamos en lo mismo, ¿no? Entonces, pues por ahí alguna de mis tías pues también andaba dentro de la pandilla de otro de mis tíos, no sé si dentro de ellos, pero se juntaba con ellos. Entonces, al final de cuentas, aunque son situaciones de familias diferentes, convivimos en el mismo entorno y por una o por otra razón, pues estás inmerso en todo esto, ¿no? Entonces, eso yo crecí viéndolo. Era parte normal al grado de en que, pues yo cuando estaba pequeño, me acuerdo, en el kinder, formé mi banda de los bolillos porque pues así se hacía llamar la banda de mi tío, ¿no? La pandilla de mi tío. Entonces, entre mis estupideces de traer a mis amiguitos ahí corriendo atrás de mí, pues igual alcancé a descalabrar a un chavito con un hueso de, pues no sé de qué chingados era, si de vaca, no sé qué era, pero le aventé un hueso. Para mi mala suerte rebotó en una llanta y pues se terminó por incrustarse en la cabeza. Entonces a lo que voy es que vas viendo todo este tipo de situaciones y vas creciendo y creyendo en lo que ves al final de cuentas. Entonces era como el estilo de vida que se acostumbraba y pues a lo que yo veía. Vamos pasando y en la primaria me encuentro con unos amigos
que mi mamá era, aléjate de ellos, no te quiero todo el tiempo ahí, y esos no son tus amigos. Y decías, bueno, pues ¿por qué? ¿Por qué el estarte tan insistentemente alejando de las personas que pues, tú creías como tus amigos? Pues resulta que sí, justamente uno de ellos, pues era, se acostumbraba a andar robando cosas, y obviamente, pues yo veía eso con mis tíos, robaban tiendas a veces, y yo llego acá y mi compa roba cosas de la escuela, y pues es mi compa, pues yo lo veo como normal, y así te vas familiarizando con ese entorno. Entonces sí llegué a robar con él algún reloj, bueno, robar, nos agarraron en la escuela y ya no me andaban corriendo, pero bueno, es parte de lo que yo vivía día a día. Y de pronto ves que tu amigo se está peleando y vas y te metes y te empiezas a agarrar a chingadazos ahí con tus compañeros de salón en la primaria, porque es lo que ves, es lo que aprendes, es lo que te enseñan y es el ritmo de vida que vas llevando, ¿no? Entonces, pues crecer en el barrio, a pesar de que yo no era un niño de barrio, porque yo me la pasaba encerrado en la casa, no me dejaban salir, aún así te llenas de todo esto que, que vive el entorno. O sea, aunque no seas como parte todo el tiempo de estar ahí con ellos, sí eres parte del entorno como tal, y en la primaria, en la secundaria, en el kinder, te vas a rozar con estas personas y en algún momento vas a quedar envuelto, de una u otra manera. Y bueno, este es como que el entorno, ¿no? Y este es en la primaria donde empecé a robar. Otro de mis tíos también me dice, oye, ven, échame la mano, güey, vente, ese perro está bien chido. Me robé un perro de una casa, literalmente lo saqué y se lo entregué a mi tío y nos echamos a correr. ¿Por qué? Pues porque dentro de sus desmadres él peleaba perros por unas caguamas, por unas apuestas, no sé por qué lo hacía, ¿no? Pero a lo que voy y lo que quiero que entendamos es el entorno de donde vengo. ¿Y por qué me atrevo a estar hasta aquí en las cámaras y decir, güey, es que todos valemos? Porque sí venimos en situaciones en donde es lo normal y aunque sabes que está mal, pues es el día a día. Pero bueno, vamos a ir avanzando en todo esto. Y bueno, me robé estos perritos, robé el reloj acá, de pronto me llevaba muñequitos a la casa. Y el punto es que, pues quizá nosotros no conocemos la malicia cuando estamos pequeños, pero pues te la va enseñando la vida al final de cuentas. Y pues bueno, pues llegamos a la secundaria y pues lo mismo, ¿no? Pues llegas y te encuentras con que tus amigos, los desmadrosos, los que se están peleando en cada esquina, pues son la onda. Todas las chavas quieren estar ahí con ellos, son divertidos. Es en donde quieres estar. Entonces, bueno, dentro de todo este plática que ya o lo que ya les mencioné, se van dando cuenta de qué lugar vengo, en dónde estoy. Pero bueno, no, mencionado a mis papás al inicio porque al final de cuentas ellos son quienes con sus acciones lograron que yo cambiara mi mentalidad y buscar algo más. Pero bueno, nos vamos un poco más atrás. Mucha gente juzga a la persona que ya está robando. En lo personal, pues se los digo, ¿no? En algún momento, pues robé cosas pequeñas, cosas de niños, pero al final fueron un robo, ¿no? Y volteé a saber a mi amigo, al que sí estaba muy metido en eso, y que desafortunadamente, conforme pasó el tiempo, terminó en la cárcel. No tengo bien el dato de la razón y por qué estuvo ahí, y nada más sé que fueron muchos años. De hecho, no sé si ya salió. Pero yo me pongo a ver y recuerdo perfectamente cómo cuando llegaba a ir a su casa era un ambiente de mucha escasez, en donde no tenían todo, tal vez a veces lo básico, en donde como muchas familias de este lugar vivían no nada más el papá, la mamá y los hermanos, sino vivían los abuelos, vivían los cuñados, vivían hermanos, vivían primos, y todos repartidos en un solo lugar. Entonces, desde ahí te das cuenta que las oportunidades o la tranquilidad de vivir en un lugar estable, bonito, donde nada más estés tú, pues es completamente difícil. No, no sé si es imposible, pero bueno, es difícil. Y luego te das cuenta que su papá, pues también tenía que robar, no tenía que, decidió robar para llevar algo a su casa, un extra, a pesar de que el señor tenía su trabajo, de que tenía muchas cosas, y que intentaba, pues al final de cuentas lo complementaba robando ciertas cosas, pues para al final de cuentas llevar algo a su casa. Yo no estoy diciendo que esté bien, que esté mal, simplemente estoy platicando lo que yo vi que pasó. No voy a juzgar nada. Y luego te das cuenta que su mamá iba y hacía qué hacer con una señora y le lavaba la ropa a otra y trabajaba en una tiendita, muchas cosas para tener lo básico nada más.
Entonces dices, güey, o sea, ya entiendo un poquito, primero de lo que le estaban enseñando y segundo de la necesidad que tenía de las cosas al final de cuentas. Yo no lo hacía por necesidad, honestamente, pues lo hice porque pues era mi compa y tenía que ayudarlo y pues estaba bien, ¿no? Estar juntos. Yo no lo necesitaba, pero él sí. O sea, a lo que voy es que tenía esa carencia de decir, pues yo lo quiero, yo no lo tengo y pues fácil lo agarro y me lo llevo y ya es mío, ¿no? Eso pasó. Y luego veías del otro lado a otro compañero que todo el tiempo llegaba con los zapatos rotos, el uniforme completamente roto, llegaba sucio, olía feo, no comía bien, siempre tenía hambre y todos como chavitos, ja, 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 siempre te burlabas de él, ¿no? Cualquier apodo que ahorita ya está súper cancelado lo que les digas a las personas, pero en aquellos momentos no paraban las burlas, todos nos burlábamos de él y realmente no sentíamos y no sabíamos qué es lo que estaba viviendo. Con esta persona en particular, yo recuerdo que nunca me llevé bien con él, no éramos como compatibles, pero aparte le tocó estar conmigo todavía en la secundaria. Entonces recuerdo una vez que llegué a casa y mi mamá le estaba regalando los uniformes que yo ya no usaba. Y un escuincle mamón, como yo en ese momento, así como que, pues, ¿por qué le estás dando mis cosas? Este güey ni me cae bien. Muchas cosas, ¿no? Que pensé en ese momento, que ahorita, pues no me arrepiento porque son parte de la vida y son parte de las cosas que vives y que vas aprendiendo, pero no fue el mejor comportamiento de mi parte. Y luego te das cuenta y analizas que resulta que este chavo no tenía papá, que tenía 4 o 5 hermanitos más chicos que él, que su mamá sobrevivía haciendo quehacer en las casas, lo mismo lavando, pero no era suficiente lo que te llevaba a la casa para mantener a él y a sus hermanos. Entonces la educación era un sacrificio completamente grande y fuerte para esta persona y lo hacía por el bien de sus hijos. Y te das cuenta que este chavo con sus cuadernos rotos, sus cuadernos reutilizados, llegaba porque intentaba salir adelante y los pendejos que estábamos mejor que él nos burlábamos de ellos. Te vas dando cuenta que la vida no es justa con nadie, pero estamos tan inconscientes y tan dormidos que no somos capaces de realmente entender, ya ni siquiera aceptar o valorar, que te valga madre. Simplemente respeta, cabrón, y mantente un margen y no estés criticando o viendo a las personas que la están pasando mal. Pues das un poquito la vuelta a la hoja y si te encuentras con el chavito que sí tiene dinero, que va bien limpiecito a la escuela, que lleva todo nuevo, sus cositas de marca, te vas dando cuenta que a ese güey lo llevan en coche, que tiene en ese tiempo pues nadie teníamos computadora, tenía computadora en su casa, tenía todo lo necesario para salir adelante. Pero la misma cultura del lugar en donde estábamos viviendo, en lugar de decir, ok, véngase, vamos a trabajar en equipo, era yo soy más que tú y tú ve y te voy a pagar y eres mi pinche sirviente y te trato mal porque yo tengo más dinero que tú. Y puta, te encuentras con un mundo de gente y un mundo de historias en un barrio que no te puedes imaginar. Y decías, ok, este cabrón es prepotente, es mamón, es agresivo, humilla a los demás, y te alejas de él o te juntas con él, dependiendo cómo estabas, ¿no? Pero al final te das cuenta que él tenía una razón de ser así, aunque no es justificable tampoco. ¿Cuál era esa razón? Sus papás. Porque sus papás humillaban a la gente, se sentían más que los demás, porque estaban en un barrio muy jodido y eran de los que más tenían, ¿no? Entonces, únicamente replicaban el comportamiento de su papá y dices, bueno, ahorita ya lo entiendo y dices, pues qué pendejos los papás, y espero que en algún momento esta persona haya cambiado su forma de ser, pues la verdad no lo volví a ver, ¿no? Y luego te encuentras al hijo de papás divorciados, con un buen estatus económico, obviamente comparando contra el nivel de este lugar, en donde el güey no valora la escuela, en donde le dan todos sus jefes, en donde se va a una casa y la tiene libre, luego se va a otra casa y está libre porque las de su mamá, y luego todos le dan dinero al morro para que no esté como que sufriendo tanto la separación de los papás, y luego le entregan todo, ¿y qué pasa? Pues se dedica a echar desmadre, anda de viejero, pues muchas cosas pasan en esos entornos. Entonces, a lo que voy con todo esto es que todos juzgamos a las personas por lo que vemos, digamos que estéticamente o por fuera, pero realmente nadie conocemos lo que todos están viviendo en su presente, en su día a día, en su casa, y no entendemos y criticamos y lastimamos, cuando de verdad
todos tienen una historia que los hizo ser quienes son. Entonces, ya les platiqué todo el entorno en donde conviví. En este entorno, curiosamente, el fútbol siempre nos unía, ¿no? Porque el papá de los niños que sí tenían dinero se enfrentaba al morro que estaba a sus papás divorciados y se enfrentaban al chavo que no tenía nada de dinero, porque el fútbol era la parte en donde era el común denominador del lugar en donde estábamos. Entonces, cada semana era muy divertido ver jugar a los papás, pero ¿a qué te arriesgabas? A que se agarraran a madrazos, a que les pegaran a las doñas que se metían a las peleas, a que hubiera muchos lastimados, a igual estar levantando personas sangradas a mitad de cancha. Y cada 8 días era lo mismo. Si no, bien cada 8 días se peleaban, cada 8 días había ese riesgo y los juegos estaban muy fuertes. Pero ¿qué pasaba después? Terminaban estos partidos en donde se hacía un desmadre y todos terminaban en la tiendita de la esquina cotorreando y platicando y riéndose de lo que había pasado. Entonces, todo este caos que ya les platiqué, en un fin de semana se terminaba en armonía, en algo muy, muy padre. También recuerdo a mis tíos las navidades, eh, pues no sé, eran 40, 50 personas de la familia, pero aparte venían muchos de sus amigos y se hacían unos festejos tan bonitos que, siendo honesto, ahorita que ya estoy más grande, anhelo y ansío volver a tener esas convivencias tan chingonas que pasaban. Entonces, realmente no todo era malo. Son ambientes bonitos, son ambientes en los que hay mucha unión, así como hay todo lo demás que ya les platiqué. Pero de verdad que son situaciones poco entendidas, poco valoradas y muy, muy juzgadas. Entonces ya les platiqué todo el entorno, ahora voy, ok. Si yo era ese niño que ya les platiqué que de pronto robaba con mi compa por querer encajar, por querer quedar bien. De pronto me andaba peleando en la escuela, me peleaba en la calle también. Pues muchas cosas, ¿no? Sin embargo, también fui ese chavito de puro 10 en la escuela. Entonces, kinder, palitos 1 y palitos 2, mención honorífica porque fue el top de los niños. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria, siempre primer lugar en aprovechamiento, segundo lugar, máximo, mínimo o mínimo tercer lugar, siempre en los lugares grandes de aprovechamiento. ¿Qué quiere decir? Que sí tenía muchas ventajas, porque yo sí tenía los libros todo el tiempo para poder estudiar, tenía a mis dos papás encima de mí presionándome para que lograra algo, tenía un objetivo bastante, bastante grande mis papás sobre de mí, porque ellos me decían, tú tienes 10, puedes llegar a ser licenciado, ingeniero, lo que tú quieras hacer, pero puedes llegar a hacerlo y tienes que hacerlo. Entonces, desde muy chavito, yo traje esa mentalidad de tienes que llegar a hacer algo más. Económicamente no fui el que mejor estuvo de mi generación en ninguna de las escuelas, pero sí fui de los que a los que nunca les faltó nada. Entonces, creo que también por esa parte fui muy, muy privilegiado. Entonces, dentro de todo este rollo que ya les platiqué, pues te vas formando acá con todo lo sanguinario, te vas formando con todo lo malandro, te vas formando con todas estas ideas de, pues tú puedes agarrar lo que tú quieras en el momento que sea. Pero por otro lado, tienes a tus papás atrás en donde, a ver, cabrón, te estamos dando todo, tienes que llegar temprano, no vas a salir a la calle, no me vas a andar de noviecito a altas horas de la noche, quiero buenas calificaciones, tu obligación es terminar la prepa, tu obligación es terminar la universidad. Y entonces todo este conjunto de ideas, de presiones y también de apoyo que no cualquiera tenía, pues me ayudó a cambiar mi mentalidad, ¿no? Entonces, pues al final en la primaria creo que salí con 9.8, en la secundaria salí con 9 de calificación, en la prepa le bajé un poquito por el desmadre, pero salí con 8.7 creo. Entonces realmente siempre tuve buenas calificaciones y pues creo que tenía esa oportunidad de poder hacer algo más, ¿no? Entonces, pues ya después de todo eso que pasó en la secundaria, las presiones de mis papás, ok, yo hablé con mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Está bien, sí quiero terminar una carrera, pero pues yo no quiero estar en las prepas públicas porque pues yo sabía que ahí estaba el desmadre, sabía que pocos llegaban a su objetivo por tantas oportunidades de salirte del carril la vía. Entonces yo les pedí estudiar en una prepa particular, el Instituto Tecnológico Hidalgo. Si me está viendo alguien de Los Reyes,
esta preparatoria cambió mi vida completamente. Y no fue hasta la prepa cuando yo me di cuenta que había otras opciones, otras cosas que ver, que conocer. Porque si bien vivíamos en un barrio en donde la escasez era lo más común, también había personas que sobresalían porque eran comerciantes, porque traían buenos trabajos sus papás, por lo que sea, pero había un nivel económico un poquito más elevado del cual pues yo no sabía y no pertenecía, ¿no? Como a este grupo de personas. Entonces recuerdo que yo le pedí a mi mamá que me metiera ahí porque dos de mis tíos ahí habían estudiado y pues era una buena referencia. ¿Y qué fue lo que cambió aquí? No fue el sistema educativo que me dio muchas herramientas, aunque sí lo fue, no fue eso lo que me hizo cambiar. Lo que yo conocí aquí fue que sí podían vivir una familia sola en su casa. No necesitaban, como yo lo hacía, bajarte de la litera y ver si no le presionabas o le pisabas la mano a tu hermano que estaba durmiendo abajo con tu otro hermano, o que si te caías y caías encima de tus papás que estaban en un pasillito chiquito de dos, no sé, de 20 centímetros y ya estaba la cama de tus papás en donde dormía tu hermana, tu mamá y tu papá, y que de pronto pues ya no había espacio para meter muchas camas y tu papá compraba un sofá cama y ahí se dormían ellos para podernos dar las camas a nosotros. Y me di cuenta que había familias que vivían papá, mamá e hijos en una casa para ellos. Y yo dije, wow, ¿qué se siente? Y luego me di cuenta que el hecho de que mi tía me llevaba a los balnearios, a la ex hacienda de Temixco, a Cuautla, a lugares bien chingones que yo me la pasaba de lujo y que estoy seguro que mi mamá le daba una parte a mi tía, pero también otra parte la terminaba poniendo ella para que yo pudiera salir a conocer ciertos lugares. Me di cuenta que de este lado había amigos que se iban en avión a Cancún, o que se iban a Puerto Vallarta en familia, o que se viajaban al extranjero inclusive, algunos. Y yo decía, no mames, ¿en serio eso existe? Y luego te das cuenta que tu prima, tu tía, tu comadre, lo que sea, que tenía novio, yo era uno de ellos, yo tenía novio bien chiquito, a los 15 años ya andaba de novio, con la que ahora es mi esposa, pero que tu entorno quedaban embarazados a los 16, 17, 18 años y a los 19 ya tenía una responsabilidad de hijos de varios, porque no era uno. Decías, pues es normal. Yo empecé a tener novia a los 14 años, les digo, bien chiquito, y yo ya quería tener relaciones sexuales a los 16. Mi chava no me lo permitió y me puso un alto todas las veces que lo intenté, pero si por mí hubiera sido, yo hubiera estado en chinga desde chiquito. Pero resulta que entro de este lado y resulta que algunas mamás de mis amigos se casaron a los 28, 29 años y tenían alguna licenciatura o un buen trabajo. Y dije, ay cabrón, entonces, o sea, también está la opción de no casarte y no embarazarte chiquito, también existe. Entonces, la situación y el entorno en donde yo estuve durante la prepa me dieron ganas y me dio motivación a decir, güey, yo puedo conseguir más. Entonces, no nada más está esta vida que conozco, también hay un pinche mundo grandísimo que yo ni siquiera sabía que existía, que veías en las novelas, pero veías que María la del barrio era la buena porque estaba bien jodida y se enamoraba del güey con varo y luego ya eran felices, porque eso es lo que nos enseñaban. Pero yo no sabía que con mi propio esfuerzo, con educación, podía llegar a un nivel diferente al que yo estaba viendo en ese entorno. Y no estoy juzgando y no significa que esté mal, significa que es lo que yo conocía. Y una vez que entro a este ambiente un poquitito más arriba, me doy cuenta que hay otras cosas, que hay cosas diferentes y yo dije, wow, qué chingón. Entonces, aunado a todo esto, me encuentro con el maestro Ángel, que de verdad ya falleció, pero hasta donde está hasta el cielo le doy mi agradecimiento total porque él cambió mi mentalidad. Él me dijo, me decían borrego, me dijo, borrego, tienes que ser tan cabrón que un día esto, agarró su bolígrafo y empezó a firmar.
y se la entregó a mi compañero. Significó dinero para mí. Una firma significó dinero para mí. Y pum, me voló la cabeza. Y entonces empezaste a ver cosas diferentes y mi mundo se empezó a ampliar, ampliar, ampliar. Y dije, yo quiero eso. Yo quiero llegar a donde pueda firmar y ganarme una lana. Ese fue un parteaguas completo que se unió con mi sueño de chiquito que no les había comentado, que era, yo quería ser rico y famoso. Ese fue como que mi máximo siempre. ¿Cuál era mi rico y famoso? Pues estar en la televisión. Entonces, pues llego con el maestro Ángel y me dice, con una firma puedes tener dinero y puedes vivir bien y puedes tener una escuela y puedes viajar al extranjero y puedes hacer muchas cosas. Con una firma, dije, no mames, ¿de qué me perdí? Y luego ves a tus amigos que viven una vida completamente diferente a la tuya y una vida económicamente buena. Dices, no mames, yo no sabía que esto existía. Entonces dices como que la educación y el entorno sí te cambian. Aquel cabrón que venga y que me diga, es que no es el entorno, a huevo que es el entorno. En donde te estás desarrollando es a donde te vas a dirigir el resto de tu vida. Si eres comerciante, vas a ser comerciante. Si eres delincuente, vas a ser delincuente. Si eres profesionista, vas a ser profesionista. El entorno te cambia todo. Y eso es lo que yo quiero que vayan entendiendo, porque a mí nadie me lo dijo. Yo lo tuve que descubrir con experiencias, con vivencias. Pero yo estoy seguro que el entorno te cambia todo. Pero bueno, esos van a ser temas que vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, ¿y ahora qué va con mis papás? Pues resulta que mi papá, según entiendo, dentro de sus hermanos, fue la primera persona que intentó algo diferente. La historia la va a platicar él en su momento. Cómo fue, cómo se animó, quién lo impulsó, lo va a platicar en su momento. Pero en mi cabeza yo tengo que mi papá fue el primer cabrón que salió de lo común, que intentó hacer algo más. Puso una purificadora de agua, primero un depósito de agua, y sí con ayuda de mi abuelo, y sí con ayuda de nosotros, y sí con ayuda de mucha gente, pero mi papá agarraba el triciclo con garrafones de agua y se iba calle por calle, por calle, por calle a vender garrafones de agua. Fue la primera persona que cambió su estilo de vida. Porque recuerdo que cosas bien sencillas como tener cable en casa, como tener una televisión grande, como tener una sala buena, en donde mandar a su primer hijo a una escuela particular, fue el primer güey que lo hizo al menos de sus hermanos. Entonces, todo lo que aprendí y luego ver que mi papá lo estaba haciendo y que cambió de nuestra vida unos años quizá, pero cambió completamente la vida, me enseñó que había algo más y que se podía hacer algo más. Y luego ver a mi madre que todos los días veía cómo ayudar a mi papá, ya sea con irse a trabajar a una fábrica, con hacer limpieza en las casas, con lavar y planchar ropa ajena, con vender paletas en un negocio, con un chingo de cosas. Mi mamá lo intentaba y lo intentaba y lo intentaba, y mi papá que por acá lo intentaba también y quería y quería y quería seguir. Esa mentalidad que forjaron ellos dos fue el punto de partida para todo. Ya les platiqué cómo viví. No fui el más rico, pero tampoco el más jodido. Pero tampoco el que más sufrió, pero tampoco el que mejor vivió. Estaba en esa parte de la clase baja que ni sufría ni vivía. Pero luego ver a estos dos seres dándose en la madre por algo diferente, me voló la cabeza completamente. Entonces, pues ya, salgo de la prepa y desde ahí yo salí con el chip de quiero algo más. Y si aquí en Ciudad de México no se puede, voy a provincia. Y bueno, ahí mis papás se adelantaron, nos trajeron para Aguascalientes y aquí vivimos nuestra peor etapa económica que yo recuerde. Una etapa en donde no teníamos para comer, en donde mi mamá estaba buscando dinero en la tierra para completar para las tortillas, en donde mi madre se iba a pedir fiado a la tienda de la esquina, en donde mi tía y mi mamá nos hacían hotcakes de pobres, le llamábamos, porque eran hotcakes hechos no con leche, con agua, y aparte los polvoreaban con azúcar para que pudiéramos comer algo, en donde tuve que dejar la universidad porque yo venía a estudiar y no pude estudiar, me tuve que poner a trabajar en un merendero, y luego tuve que trabajar en un hotel de barman, y luego tuve que andar de mesero, y luego trabajé lavando baños públicos,
y luego trabajé vendiendo perfumes en un kiosco, y luego me metí de reportero a Canal 6 gratis, y luego un sinfín de cosas que tuve que hacer porque el nivel económico me exigió hacerlo. No es porque yo hubiera querido. Yo hubiera querido llegar de México a la ciudad de Aguascalientes, entrar a la universidad, terminar la carrera, meterme a trabajar en un lugar chingón y ser feliz para toda la vida, porque ese era el sueño que todo el mundo quiere y el que todo el mundo te vende. Eso es lo que yo hubiera querido, pero no. Resulta que la vida es cabrón, la vida es caprichosa y te pone tus pruebas. Entonces sí tuve que dejar de estudiar, sí tuve que irme a trabajar a un montón de lugares, pero siempre con la vista fija en lo que yo quería. Entonces, ¿qué pasó? Que bueno, pues dejé los estudios, dejé todo y me metí a trabajar a Nissan. Esta empresa le debo mucho de lo que soy ahora, de mi forma de pensar también, de muchas cosas se lo debo a Nissan. Entonces entro a trabajar a Nissan y poco a poco voy creciendo, voy subiendo de nivel a base de esfuerzo porque tuve que doblar turnos, tuve que a veces no descansar para ir a cubrir otro grupo a mis amigos, bueno, a mis compañeros de trabajo. Tuve que trabajar de noche cuando no debía trabajar de noche. Tuve que hacer muchos esfuerzos, aprender, hacer mi operación y luego quedarme a aprender para poder subir. Entonces, todo lo que yo aprendí, la educación que me dieron en el pasado, el haber vivido una situación precaria en la que yo ya no quise volver, me ayudó a ir intentando mejorar. Mis sueños nunca quedaron de lado, yo siempre quise ser rico y famoso. Sin embargo, la necesidad me orilló a entrar a trabajar en una empresa en la que no nada más trabajé un ratito, duré 18 años ahí, en donde fui subiendo de nivel. Ya les platiqué, fui aprendiendo, esforzándome un poco más, dedicándole un poco más de tiempo y de ser el que tiraba la basura en las líneas de producción, pues pasé a ser uno de los abastecedores de partes NES. En su momento era el almacén donde trabajé, en donde repartíamos partes pequeñas. Entonces fui al abastecedor, después me volví almacenista, aprendí las cosas de almacenista y de líder. Se dio la oportunidad por situaciones que no son tan gratas porque un amigo se enfermó y se salió de trabajo, en donde me ofrecieron la oportunidad de ser líder. Aquí en este lugar aprendí todo. ¿Por qué? Porque empecé a pegarme más a mi jefe, me empezó a enseñar más cosas y aprendí cómo se manejaba un almacén de pie a pa, pues gracias a él. Entonces las oportunidades llegan cuando estás preparado, todo el mundo lo dice. Llegó el momento en donde abrieron la segunda planta de Nissan y necesitaban un líder, ya con el sueldo, porque bueno, así fui líder, pero no me pagaban, era un simple operador en sueldo. Sin embargo, mis esfuerzos y mi trabajo eran los de un líder. Entonces, bueno, pues llegué a este momento, me ofrecieron el puesto en A2, me voy para allá, mi jefe en ese momento me dice, me decía Tramillos, este almacén es tuyo, vamos a crecerlo de la mano, pero tú lo vas a controlar. Entonces empezó a enseñarme cosas administrativas, establecí rutas de abasto y bueno, crecí de manera fuerte y algo que yo le agradezco a él fue que me enseñó a que el lugar en donde estás, volvemos a lo mismo que les platicaba hace rato, el lugar es donde estás y las personas con las que te desarrollan van a marcar hacia dónde va tu camino. Entonces, él empezó a enseñarme a que tenía que empezar a juntarme con gente que estuviera a un nivel superior a mí. Me enseñó a presentar en un tablero de trabajo, me empezó a relacionar con los jefes de la empresa y empecé a subir de puesto. Sin embargo, bueno, no nada más es el esfuerzo, hay muchas herramientas que tienes que llevar más. Llegó el punto en donde se dio el puesto de supervisor, pero no me lo quisieron dar a mí. ¿Por qué? Porque no tenía los estudios. Entonces, en ese momento, decido meterme a estudiar otra vez, retomé la universidad. Y bueno, a partir de ahí, pues todo es punto y aparte. Terminé la universidad, otro amigo ve mi trabajo, me jala con él, porque ya tenía relación con todos ellos. Y me dan el puesto de supervisor. A partir de ese momento empiezo a rodearme de otras personas, de otro entorno, de otros ambientes, y mi vida cambia completamente. Ahí retomo mis sueños, y después de muchos años, de 18 años, se lo resumí en 5 minutos, pero después de 18 años, resulta que digo, retomo mis sueños, dejo esta empresa que tanto me dio
y con esa liquidación monto un negocio, una empresa que ahorita está en desarrollo, que está en crecimiento, que está haciendo un gran reto, pero un reto que voy a superar. Y este reto que me trajo a estas cámaras, a poderles decir a las personas, si yo pude, tú puedes. Por eso estoy aquí, porque sé que hay muchas personas que no encuentran una orilla, que no encuentran una salida, están encerrados en ese hasta aquí, pero de verdad no es así. Hay más. Y también es importante que sepas que valorar es muy bueno, porque sí, mi mamá no estudió, mi mamá no terminó una licenciatura, mi mamá no tiene un trabajo grandísimo en un puesto alto, mi papá no terminó la universidad, mi papá no tiene un gran negocio exitoso, mi papá intentó y fracasó muchas veces, pero sin el intento de estas dos personas, de mi padre y de mi madre, sin su esfuerzo, yo no estaría donde estoy. Mis hermanos no estarían en donde están. Entonces, no están en el lugar en el que todo mundo dice que es el éxito, pero sin ellos dos, yo no sería quien soy. Entonces, claro que importa. Claro que el que tú te levantes todos los días, nada más para llevarle de comer a tu hijo importa. Claro que el que te levantes todos los días, aguantar a tu patrón para llevarles de comer a tus hijos, claro que importa, porque tu esfuerzo de hoy no significa que vaya a ser para ti, significa que lo estás haciendo por algo más y ahí toma más sentido todo. Por eso estoy aquí, para que ahorita que escucharon mi historia, los que se quedaron al final, sepan que su esfuerzo es bien importante y de verdad que es fundamental para que una persona que te está viendo llegue a un lugar importante el día de mañana. Entonces, todos los días importan. Tú importas. Por eso es mi frase, todos somos uno. El esfuerzo de uno repercute en el bienestar de otros. Entonces, ánimo, si estás en una situación complicada, quiero decirte que sí se puede y que tu esfuerzo vale la pena. Lo voy a dejar hasta aquí, creo que ya basta de mí. Fue un episodio bastante largo, yo pensé que iba a ser más corto, pero creo que vale la pena el que ustedes sepan quién está parado aquí enfrente, quién está sentado, porque no me paré, aquí enfrente, y por qué estoy hablando y por qué me atrevo a acercarme con las personas y pedirles su opinión y pedirles su entrevista y pedirles que me compartan un poquito de lo que son. Justamente porque hubo personas que a mí me orientaron y me ayudaron a salir adelante. Hubo esfuerzos de personas hacia mí que me ayudaron a salir adelante. Entonces, quiero que se valoren, quiero que te valores, que entiendas que todo lo que haces es importante. Entonces, la frase desde siempre, todos somos uno. Muchas gracias por haber escuchado este monólogo, por haber aguantado mi voz durante todo este tiempo, te lo agradezco enormemente y te voy a pedir que te suscribas porque mi intención sí es que esto llegue a muchas personas. Entre más personas se suscriban, el algoritmo de YouTube va a empezar a poner el video en más lugares y de verdad que es importante, ayúdenme en esta labor. Quiero que las personas sepan que son importantes, quiero que las personas entiendan que todo lo que hacen vale la pena, pero eso no se va a poder hacer sin tu apoyo. Por favor, dale suscribir, suscríbete, no te cuesta nada, es gratis y ponle la campanita. Eso me va a ayudar a mí a estar creando mucho contenido y a llegar a muchas personas que lo necesitan. Lo hago por mí, sí, pero también lo hago por muchas personas que les pueda servir. Te agradezco de antemano y te pido otra vez, suscríbete a este canal. Nos vemos, banda, la siguiente.